Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero contarles una experiencia que tuve no hace mucho, cuando alguien viene a mí y me dice lo siguiente: Pastor, tengo una pregunta que me ha causado mucha duda. Todas las leyes que tenemos en nuestro país, por ejemplo, en cuanto a los límites de velocidad, ¿tienen ramificaciones eternas? He escuchado decir que alguien puede ir al infierno por exceder el límite de velocidad, sin importar por cuánto lo exceda. La respuesta es que varios pasajes del Nuevo Testamento armonizan y se complementan mutuamente al enseñar que los cristianos tienen la responsabilidad de cumplir las leyes del lugar de donde se vive. Por ejemplo, consideremos los siguientes 4 pasajes bíblicos que los vamos a leer en Mateo, en Romanos, en Tito y en Primera de Pedro. Miremos lo que dice en Mateo 22, capítulo 17 al 21. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora miremos en Romanos 13, 1 al 7. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. También miremos lo que dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y por último, miremos lo que dice Primera de Pedro 2, versículo 13 al 15. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Obviamente, en un aspecto general, los cristianos desobedecen a Dios cuando desobedecen las leyes del lugar donde viven. Sin embargo, ¿hay leyes que los cristianos pueden o deben ignorar? Según el fundamento, ¿pueden los cristianos descartar algunas leyes de la tierra? ¿Cómo pueden los cristianos decidir qué leyes deben obedecer y qué leyes no deben obedecer? Algunos cristianos concluyen que no se necesita obedecer estrictamente varias leyes de la tierra, tal vez argumentando que las leyes reales son aquellas que tienen imposición. Desde luego, eso significa que nadie puede saber con seguridad qué ley se tiene que obedecer, sino hasta que se sancione por desobedecer alguna ley. Esta no es una manera aceptable de lidiar con las leyes de la tierra o con las leyes de Dios. Otros pueden considerar algunas leyes de la tierra como insignificantes en comparación a otras leyes, ejemplo, las leyes de tránsito. Pero entonces, ¿quién tiene el derecho de decidir qué leyes son importantes y deben cumplirse? En realidad, obedecer una ley o no
no es un asunto de subjetividad, sino un asunto de objetividad. En otras palabras, las únicas leyes de la tierra que los cristianos no están obligados a obedecer, independientemente de lo que le guste a alguien o no, son las leyes que definitivamente se oponen a la ley superior de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 29, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la respuesta del apóstol al Sanedrín, cuando se le mandó a que dejara de predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Pagar impuestos, obedecer las leyes de tránsito y muchas otras leyes no están en conflicto con el Nuevo Testamento. Y por ende, no tenemos fundamento para ignorarlas. No obstante, hay diferencia significativa entre la perfección impecable y la obediencia, incluso con las leyes de Dios. Esto no se trata de perfección impecable, sino de obediencia. Si pudiéramos conducirnos en completa perfección, Jesucristo no hubiera tenido que venir a la tierra para ofrecerse como sacrificio en la cruz del Calvario. En cambio, a pesar de nuestras imperfecciones, Jesucristo es el autor de salvación para aquellos que le obedecen. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 5, el versículo 9. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Nuestra obediencia hace posible que Dios extienda su gracia y misericordia sobre nosotros. Efesios 2, versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Igualmente, Tito 3:5. Nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que esto significa es que se espera que obedezcamos todas las leyes del lugar donde vivimos, excepto aquellas que requieren que violemos la ley suprema de Dios. Sin embargo, en nuestro esfuerzo de obedecer las leyes de la tierra, podemos fallar en cumplir perfectamente todas estas leyes. Podemos llegar a merecer una advertencia o una multa, incluso algún tipo de castigo. Pero ya que tenemos la meta de obedecer las leyes de la tierra, la gracia y misericordia de Dios nos limpia de cualquier pecado correspondiente. Pero bajo ninguna provisión bíblica se puede excusar la desobediencia voluntaria de las leyes de la tierra o las leyes de Dios. Mi hermano, mi hermana, recuerde lo que dice en Hebreos 10:26. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí el Señor nos está advirtiendo sobre los que pecan deliberadamente. Que nosotros no seamos de este tipo de pecadores y que nosotros podamos cumplir las leyes que han sido establecidas aquí en la tierra, en el país en que vivimos. Y así nosotros demostrar que también cumplimos la ley de nuestro Dios. Ya estamos a pocos días donde nosotros los ecuatorianos vamos a ir a elegir un nuevo presidente. Nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer las leyes establecidas en nuestro país. Nosotros como cristianos estamos llamados a orar por las nuevas autoridades, sea cual sea la que llegue a ese lugar. El Señor los ha puesto y el Señor nos ha enseñado que tenemos que respetar a cada una de ellas. Nosotros no debemos ser como cristianos la piedra de tropiezo hacia los demás. Hermanos, que el Señor nos bendiga a tomar sabias decisiones y que respetaremos y aceptaremos la voluntad de Dios en nuestro país. Que Dios les bendiga.